Amén. Tomen asiento, están todos sentados, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cuántos están siendo bendecidos en este día? ¿Cuántos creen que Dios tiene todavía más para sus vidas? Y siempre hay más en el Señor. Eso es lo bueno, que a pesar de que estemos bendecidos, Él todavía anhela bendecirnos más. Dice la palabra que Él tiene planes de bien, de bendición para nuestras vidas, que van más allá a veces de nuestro entendimiento. Y realmente nos sorprende, como escuchábamos tantos testimonios preciosos de lo que Dios puede hacer en la vida de los hijos que realmente se rinden a Él y permiten que la obra de Él continúe. Cada vez que nos encontramos con el Señor en una reunión como esta, en una célula, es una oportunidad preciosa para ser transformados por su presencia. Pero Dios nada puede hacer si ustedes no abren su corazón y no permiten que Él haga la obra. ¿Cuánto anhelan que Dios transforme su vida? Es un proceso constante. Entonces declara conmigo: Padre, yo declaro que mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, hoy se abren a tu palabra, a la guía de tu espíritu, para que ella transforme todo aquello que tú quieres que sea transformado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La palabra que vamos a compartir está en Romanos 8:14, es para introducción, de 8:14 al 16, y es la continuidad de un mensaje que habíamos compartido hace un tiempo, pero también tiene muchísima relación con el mensaje del pastor Federico de la semana pasada. Así que ustedes se van a dar cuenta, y Dios me dio este mensaje hace más de 3 meses, así que creo que Dios estuvo guiando para que sea bendición para ustedes y para cada uno de nosotros. Dios habló mucho a mi vida con esto, y dice la palabra en Romanos 8:14, en adelante dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Todos aceptaron a Cristo. El pastor hizo un llamado precioso, y así que los que no habían aceptado lo aceptaron hoy y están inscritos en el libro de la vida. Pero también dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, Dios nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Y como hijos tenemos privilegios, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces vamos a orar para que Dios guíe este mensaje, que Dios guíe la palabra. Cerramos los ojos un momento. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra que vamos a exponer hoy. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo esté guiando cada cosa que vamos a compartir, que realmente cada palabra pueda anidarse en nuestro corazón y ella pueda dar fruto para vida eterna, y tú te glorifiques a través de ella. Señor, que tú transformes todo lo que tenga que ser transformado en nuestra mente, corazón, alma y espíritu, para que tu obra perfecta se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos anhelan tener o vivir la vida abundante de Jesucristo? Dice la palabra que como hijos de Dios tenemos derecho a vivir esa vida abundante de Jesucristo, y cuando lo hacemos, la palabra abundante, la vida abundante de Jesucristo, viene de un término que deriva del latín y del mar. Y cuando es abundante de esa forma, significa como una ola que desborda. Que una ola tan grande, ustedes conocen la ola del mar, al menos la ven en internet, en la televisión, que cuando nos pasa por arriba, desborda todo. Entonces la bendición de Dios sobre sus hijos es tan grande
que llena nuestra vida, pero también desborda. Desborda de tal manera que sirve para bendecir a aquellos que están cerca nuestro. ¿Cuántos quieren ser bendición? Como hijos, Dios nos da ese privilegio de ser bendición a otras vidas. Y realmente, cuando decidimos como hijos permitir que la obra del Espíritu se complete en nosotros, se vaya realizando día a día ese proceso de transformación, realmente debemos aprender a orar conforme a la palabra, conforme a la guía de Dios, conforme a lo que Él escribió en su palabra para nosotros. Y hay una oración que está en la palabra que quiero leerles, que va a guiar parte del mensaje, y está en Primera de Crónicas 4, 9, 10. Y dice: Jabez fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabez diciendo: porque lo di a luz con dolor. Y Jabez invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal, para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. ¿Cuántos quisieran que Dios concediera sus oraciones? Pero hay unas cosas tremendas y preciosas en la oración de este varón que nos marca algunas verdades de Dios. Y dice su clamor en el primer punto, dice: oh, si en verdad me bendijeras. Jabez clama a Dios por la genuina bendición de Dios sobre su vida. ¿Qué nos indica esto? Que hay anhelos en el corazón del hombre que muchas veces no son bendiciones reales de Dios. ¿Cuántos anhelarían, por ejemplo, ser prosperados y tener riquezas? Es un anhelo natural de las personas. Pero ¿cuántos sabemos que la mayoría de las personas que son ricas en posesiones materiales y no tienen a Dios, no viven una vida feliz, no viven una vida en paz? La verdadera paz de Dios sobre aquellos que tienen riqueza es cuando todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, esté consagrado a Dios. Y entonces todo lo que emprendamos para Él va a ser prosperado y vamos a crecer. Otro anhelo del corazón de las personas y del hombre es el anhelo de tener fama, de por ahí ser más excelente que sus compañeros de trabajo, de escalar posiciones, de ascender. En la iglesia misma también se da, de ascender, de escalar, de tener méritos, y es un anhelo natural. Pero si ese anhelo no está guiado por Dios, si nuestro corazón no es humilde y sencillo, puede traernos problemas. El otro día miraba un video de un testimonio de un varón de Dios ahora, y él contaba su testimonio. Él decía que su sueño era, como músico, alcanzar un Grammy. El Grammy es como el Oscar para los de cine. Era el mayor título de excelencia que otorga la Academia de Música a aquellos que hacen un trabajo de excelencia. Y él trabajó muchísimo, se esforzó hasta alcanzar y le otorgaron un Grammy. Pero cuando él recibió ese Grammy, todavía había un vacío en su corazón, todavía había insatisfacción. Esa fama y esa riqueza que él tenía no le había dado paz. Y él cuenta que dos hermanos se atrevieron a ir a compartirle la palabra. Y le dijeron: la paz que vos anhelás está disponible para vos a través de Jesucristo. Y es gratis. Él murió en la cruz por vos, le explicaron, él aceptó a Cristo y desde ese día su vida fue transformada, fue llenada de paz y todo lo que él tiene fue enfocado hacia Dios. Yo le estoy hablando de un hombre que ustedes conocen, la mayoría, que se llama Juan Luis Guerra, que su vida, su música fue transformada por el poder de Dios. Y ahora él usa todo el talento que Dios le dio para adorar a Dios. Y creo que ha ganado varios Grammys más ahora, a través de la adoración a Dios. Así que cuando nuestro corazón está enfocado en Dios, Él guía todas las cosas.
Otra bendición que todos anhelamos y la cual debemos cuidar es la bendición de la salud. Es un anhelo que todos realmente debemos valorar. Pero ¿cuántas veces aquellos que gozan de buena salud no usan su salud, su tiempo para servir a Dios? Y se acuerdan de Dios cuando la enfermedad llegó. Se acuerdan de Dios cuando la opresión marcó sus vidas. Entonces, ¿cuántos tienen salud? Y están sanos, por fe. Los que no la tienen, por fe la van a tener, porque Dios va a restaurar sus vidas. Entonces, debemos enfocar en que nuestra vida podamos invertir ese tiempo de salud que Dios nos permite vivir sirviéndole a Él con todo nuestro corazón. Hay otra bendición que es temporal también, pero es muy valiosa, y es la bendición del hogar. Anoche compartíamos este mismo mensaje y hablábamos y compartíamos hoy con mi esposa, que me llamó la atención cuando hice un llamado, que lo voy a hacer recién, en un momento. Dice, todo lo que podamos decir respecto a tener un hogar, una familia guiada por el Espíritu Santo, bajo los principios y mandamientos de Dios, es una tremenda bendición. ¿Cuántos tienen una familia? Todos somos parte de una familia. Pero ¿cuántos en su familia necesitan una restauración de Dios? ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios en su familia? Entonces ahora te voy a animar a hacer algo práctico. Ponte de pie ahí donde estás. Todos aquellos que necesitan que Dios transforme, sane algo en tu familia, en tus hogares. Dios es un Dios poderoso para transformar las realidades y sanar los hogares. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás sacando a luz que hay necesidad en tu pueblo. Pero también te damos gracias, Señor, porque en ti está la provisión que todo hijo tuyo necesita para la restauración completa de su familia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cancelamos toda maldición sobre la familia de tus hijos, toda maldición de herencia, toda maldición de escasez, toda maldición de división de los hogares, de violencia en los hogares, de abuso, de maltrato, Señor, sea verbal, física, ahora es cancelado en el nombre de Jesús. Que cada varón, Señor, pueda valorar a su esposa, a sus hijos, que cada mujer pueda valorar al esposo que tú le has dado, que cada hijo pueda valorar a los padres que tú le diste y honrarlos, bendecirlos en el nombre de Jesús. Yo declaro un tiempo de restauración, de visitación de tu Espíritu sobre cada familia de los hijos de tu iglesia. Y declaro que habrá milagros de reconciliación, de sanidad en las relaciones, de tu visitación, que van a traer los hijos pródigos nuevamente a tu casa. Declaro que los hogares que todavía no están completos en Cristo, se completan en este año en el nombre de Jesús para tu gloria. En el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios con un fuerte aplauso. Si crees que Dios puede hacerlo, hazlo más fuerte ese aplauso. Él lo hace, ¿no? Dale gloria a Él. Toma tu asiento. Hay un punto más que quiero considerar en esta parte, antes de pasar al siguiente punto, y es algunas veces cuando pedimos a Dios algunas cosas y pedimos mal. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y Dios le daba cada día, le daba el maná para alimentarles, para proveerles lo que ellos necesitaban, pero ellos se cansaron del maná y se quejaron delante de Dios y pidieron que Dios le diera carne, ¿cierto? Dice la palabra que aún la carne estaba en su boca cuando ellos estaban comiendo
y la ira de Dios vino sobre el pueblo y hubo una gran mortandad. Cada vez que pedimos para el anhelo y la vanagloria de nuestro corazón, para nuestros deleites y placeres, y lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, podemos acarrear juicio. Debemos ser sabios y a cada oración que hagamos siempre pedir: si en verdad es tu bendición, concédela. Si no es tu bendición, si no está conforme a tu voluntad, nunca me otorgues esta bendición. Amén. Dice una ilustración de una vieja historia de una mujer cuyo hijo estaba enfermo, estaba muy grave. Ella va a verle al pastor para que ore por él, y cuando el pastor ora por este niño, dice: Señor, sánala, sana a este niño, restaura su salud si es tu voluntad. Cuando la mujer escucha esta oración, se enoja y le dice al pastor: no, yo no quiero que usted ore así, yo quiero que usted ore para que Dios le sane sí o sí. El pastor le dice: puede ser que vivas para ver el día en que te arrepientas de haber puesto tu voluntad sobre la voluntad de Dios. 20 años después, esta mujer sufrió un desmayo cuando era sentenciado a muerte su hijo de 20 años, por ladrón y por asesino. Cada vez que pedimos algo a Dios, debemos pedir que su voluntad sea hecha. Porque cuando anteponemos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, podemos estar trayendo un problema muy serio a nuestra vida. ¿Cuántas veces ustedes pidieron algo que Dios no le otorgó rápidamente? Muchas veces, ¿cierto? Hace unos años me pasó que estaba en una situación laboral buena. Dios permitió que pasara por un desierto y yo en mi mente, en mi corazón dije: no, esta situación no va a durar más de 2 años. Entonces le dije al Señor, oraba todos los días, estaba como en un desierto, excluido de algunas cosas, y después, cuando estaba llegando los 2 años, entendí que no era el proceso que Dios tenía para mi vida. Entonces cambié mi oración y le dije al Señor: Señor, si es tu voluntad que esté aquí más tiempo, que sea tu voluntad y sea el tiempo que tú determines. Que no adivinan cuánto tiempo estuve ahí. Estuve 7 años como en ese desierto donde Dios me forjó, me pulió, aprendí paciencia, perseverancia y aprendí búsqueda del Señor. Entonces, cuando viene una dificultad a tu vida, simplemente pedirle al Señor que Él cumpla su voluntad, que ese proceso por el cual tenemos que atravesar sea completado, para que su voluntad sea total en nosotros. Amén. Cualquier cosa que haga Dios en tu vida, debes aceptarla. A veces no te gusta, a veces es doloroso, pero cuando Él tiene que sacar lo que está escondido, a veces en nuestros corazones, sea orgullo, sea vanagloria, sea algún pecado oculto, debemos permitir que su Espíritu Santo haga la obra, para ser sanados, para ser restaurados. Vemos la cantidad de hogares que todavía están necesitando restauración. ¿Por qué? Porque hay cosas en los corazones que no permitimos que Dios sane y restaure. Todavía no tomamos el valor de pedir perdón o de perdonar. El segundo punto de esta oración preciosa dice: si ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo, me guardaras del mal para que no me causara dolor, y Dios le concedió lo que pidió. Ensanchar tu territorio es algo precioso que viene de Dios. Viene de tener y de contar con la guía del Espíritu y el favor de Dios sobre tu vida. Pero quiero darte una noticia. ¿Cuántos tienen células? ¿O están en células? Todos. ¿Cuántos quieren aumentar la asistencia de su gente en la célula? Duplicarla, multiplicarla. Amén. Bueno, quiero darte una noticia. Cuando Dios extiende tu territorio, Dios te da territorios que ya están ocupados.
y están ocupados por el enemigo y él no te lo va a querer entregar. Entonces se produce una batalla que es difícil. Y Jabez nos muestra que es posible cuando Dios concede tu oración. Y esta es la segunda parte de vivir una vida bendecida, en victoria y prosperada. Vivir una vida en victoria implica vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a su palabra. Vivir bajo autoridad, reconociendo la autoridad de Dios sobre la vida de nuestros pastores, los líderes que Dios ha levantado y sobre cada persona que Dios puso en autoridad. Es tener la humildad de reconocer eso. Y dice la palabra en Juan 5:19, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también el Hijo lo hace de igual manera. Como vemos en este pasaje, hay una dependencia absoluta de Jesucristo, de su Padre. Como hijos de Dios nosotros debemos aprender a depender absolutamente de la voluntad del Padre para nuestras vidas. Y eso significa estar bajo autoridad. Si vos querés tener autoridad, como dice la palabra, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo, como está en Lucas 10:19, es muy difícil que puedas hacerlo si no estás bajo autoridad. El enemigo es el que va a tener autoridad sobre tu vida. Nos muestra la palabra también que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y estaba a punto de atravesar el Mar Rojo, dice que llegan al borde del Mar Rojo y de repente el ángel del Señor que iba al frente se vuelve a la retaguardia. La columna de nube de la presencia de Dios que iba con ellos también se pone a la retaguardia. Cuando tu vida corre peligro, cuando hay ataque del enemigo contra tu vida, el Señor cubre tu espalda. Y Él envía a sus ángeles a guardarte. Y hay algo que Dios nos estuvo hablando en este último tiempo, y habla de la bendición de Dios para su iglesia. Y esto está también claro en Daniel 10:13 en adelante, cuando Daniel tiene este encuentro después de ese tiempo de ayuno que tuvo, donde hubo una manifestación preciosa y donde este ser que representaría ser a Jesucristo le habla y le dice: mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Ahí lo ven. Dice que había un principado que se oponía a que la bendición de Dios llegara a la vida de Daniel. Cuando vos orás por multiplicación, por extensión del reino, hay un principado que se levanta para oponerse, que no va a querer que el reino de Dios se extienda. Pero lo hermoso es que la palabra dice que en Daniel 10:21, la segunda parte dice: y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Dios está hablando que hay un príncipe de los ejércitos celestiales. Hablamos de Jehová de los ejércitos, de que Dios es un varón de guerra, pero también estamos viendo en la palabra que Él determinó uno de sus arcángeles, un príncipe, a cargo del cuidado del pueblo de Dios. Y más adelante lo vemos claramente en la palabra a través de la vida de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba orando en el huerto del Getsemaní? Estaba orando con sus discípulos y de repente irrumpen los soldados para apresarle. Y Pedro, como era Pedro, saca su espada, le corta la oreja a Malco y Jesús le dice que no, restaura la salud de este hombre y le dice de esta manera, Mateo 26:53, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles?
¿Quién está hablando acá? Jesús. Pero lo está haciendo como Hijo de Dios. Jesucristo todavía no había muerto en la cruz y no había sido glorificado. Él está hablando que el Padre puso a disposición de Jesucristo las legiones de ángeles para el cuidado de su vida, para el cuidado de la iglesia. Entonces, vemos qué pasa cuando Dios envía un ángel a traer juicio o a extender el reino cuando alguien se levanta en contra de los hijos de Dios. En Isaías 36-37 dice: el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del campamento asirio. Es cuando los asirios habían rodeado al pueblo de Israel y querían matarlo. En una sola noche, un solo ángel de Dios mató 185.000 hombres. Cuando Jesús le dijo a Pedro esto, le estaba diciendo que iba a pedir a Dios 12 legiones de ángeles. Cada legión tiene 600 soldados. 600 por 12 son 7.200. Si Jesús hacía eso, anticipaba el juicio. No íbamos a tener redención, ni salvación, ni vida eterna, porque Él iba a hacer su voluntad, no la del Padre. Pero ya Jesús murió en la cruz, resucitó por nosotros, ya nos dio redención, nos dio vida eterna, y Él establece como Hijo de Dios que podemos acudir al Padre también a pedir ayuda de los ejércitos celestiales para extender el reino. Eso es algo precioso y que debemos aprender a usarlo. El último punto, antes de pasar al último punto, ¿estamos a tiempo todavía? Sí. ¿Cuántos anhelan extender el reino? Entonces, ora conmigo, ponte de acuerdo conmigo como iglesia ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, que ella sigue siendo viva y eficaz, que trae revelación a nuestra vida. Tú nos has dado metas, desafíos, sueños que has puesto en el corazón de nuestros pastores de alcanzar multitudes para ti. Y Señor, creemos que cada extendimiento de tu reino implica lucha, implica batalla. Por ello, Padre, clamamos por tu intervención sobrenatural en este tiempo sobre tu iglesia. Señor, que tú envíes las legiones de ángeles de guerra a desalojar todo territorio que sea ocupado por el enemigo, para que las multitudes sean liberadas en este tiempo y vengan a salvación y a vida eterna. Padre, declaramos que es el tiempo sobrenatural de Dios de salvación, de vida eterna para nuestra ciudad y alrededores. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos lo creen que es posible? Denle un aplauso a Dios. Hablamos de 2 puntos, de ser bendecidos, de vivir una vida en victoria. Y el último punto es vivir una vida prosperada. ¿Cuántos quieren vivir siendo prósperos siempre? Amén, es un anhelo y quiero contarles que sí es posible. Es contar con la gracia de Dios, es contar con el favor, es vivir bajo la guía del Espíritu, pero también vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Dice Job 8, 6 y 7, dice: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Amén. Nos habla de que debemos cumplir los principios del diezmo, de la ofrenda. ¿Cuántos diezmas y ofrendan? ¿Cuántos anhelan tener cielos abiertos sobre su vida?
Lili decía hoy en Malaquías 3:10 en adelante que habla de traer los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y dice ese Señor que le probemos. Y dice, si no, abriré la ventana de los cielos hasta que la bendición sobreabunde. Es lo mismo que decíamos al principio, la vida abundante de Jesucristo implica la bendición que sobreabunda, que ya te excede y te sirve para bendecir a otros. Pero ahora hay algo muy importante ahí. ¿Cuántos quieren cosechar siempre? Debes sembrar siempre. Si vos querés cosechar, siempre debes sembrar. Si en algún momento dejas de sembrar, en algún momento te va a faltar la cosecha. Cuando sembramos constantemente, continuamente, la cosecha jamás se detiene. Pero también hay otro principio precioso en esta palabra, de que vas a vivir siempre bajo cielos abiertos. Porque la palabra dice que Él abre la ventana a los cielos sobre tu vida. Y si seguís sembrando, nunca se cierra esa ventana. Únicamente vos determinás cuándo se cierra o cuándo se abre. Entonces, si querés vivir una vida de bendición con cielos abiertos, sé un sembrador, sé una persona agradecida a Dios por lo que Él te dio y siembra constantemente. Dice la palabra de Dios también que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, Él, después de haber hecho este gran milagro, tuvo unas diferentes actitudes. Antes de hacer el milagro, ¿qué hizo Jesús? Le pidió a los discípulos que trajeran lo que tenían. Después oró por eso y lo multiplicó. Pero antes de multiplicar la provisión, ¿qué hizo? Le pidió a todos que los dividieran por grupos. Si queremos contener la bendición de Dios sobre nuestras vidas, lo primero que debemos tener en cuenta es que de nuestra vida y en nuestra economía, como decía Federico la semana pasada, debe haber orden. Nuestra vida debe ser ordenada de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los principios que Dios nos dio para que esa bendición se contenga. Si no lo hacemos, se pierde. Y hay otro principio muy lindo que nos muestra Jesucristo ahí, es que después de que se produjo el milagro, después que la provisión alcanzó para alimentar a todos, Él mandó a sus discípulos a juntar todo lo que sobró. Eso nos habla de otro principio, de que es valorar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cada bendición que viene a tu vida es valiosa. Es como hijo de Dios que venimos al templo y cuidar cada silla que sabemos que es una bendición, de cuidar las instalaciones, de cuidar la luz, de cuidar el uso que le damos a cada cosa. En nuestra casa, cuidar los recursos, como decía Federico, que nos ayudemos entre todos a que nos queden las luces prendidas, los pequeños detalles. El orden hace que podamos crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Para cerrar este punto, dice que en Romanos 8:32, dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las demás cosas? La palabra es clara. Dios dio lo más precioso que tenía, dio a su Hijo por nosotros. Pero también la palabra nos dice que junto con Él, Él nos entregó todas las demás cosas. Si nosotros ponemos el reino de Dios primeramente, todas las demás cosas vienen a nuestra vida. Su provisión nunca se detiene cuando sembramos constantemente. Quiero que cierre tus ojos un momento, que te pongas de pie. Y quiero que pienses en cuán bendecido sos en este tiempo.
La bendición más grande que podemos tener como personas es el ser llamados hijos de Dios. Es el tener el derecho de ser coherederos con Jesucristo. Ese privilegio precioso de tener su mismo Espíritu Santo en nosotros. Es que podamos vivir siempre una vida agradecidos a Él por esa bendición. Así como estamos, levanta tu mano, pensando en todo aquello que Dios te dio. Desde la vida de su Hijo a morir en la cruz por ti. Y si Él te dio tu Hijo, que es lo más valioso que Él tenía, y está en tu corazón, ¿cómo no te va a dar un trabajo digno? ¿Cómo no te va a proveer de recursos para tu hogar? ¿Cómo no va a proveer de sanidad para tu vida que ya fue otorgada en esa cruz? ¿Cómo no va a proveer de armonía, de paz en los hogares si Él ya venció en la cruz? Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia que está en nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra y a través de tus promesas podemos vivir la vida abundante de Jesucristo, y que esa vida abundante, Señor, toque y transforme las vidas de aquellos que están cerca nuestro. Padre, te damos gracias porque podemos vivir una vida en victoria a través de Jesucristo. Si vivimos una vida bajo autoridad y en obediencia, tenemos una vida bendecida y en victoria. Pero también, Señor, tu palabra nos enseña que como hijos tuyos podemos vivir una vida próspera si somos obedientes a tu palabra, a tus principios. Si somos sembradores, Señor, en tu reino, vamos a vivir siempre con cielos abiertos. Padre, yo declaro que hay cielos abiertos sobre la vida de tus hijos. Hay cielos abiertos que derraman bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de aquellos que están siendo fieles. Padre, y toca a aquellos que todavía no pueden comprender la bendición del sembrar, de extender tu reino, para que todo lo mucho o poco que tengamos esté consagrado a ti, para que tú lo multipliques en gran manera. Padre, te damos gracias por este tiempo especial. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos vivir una vida bendecida en victoria y prosperada. Amén. Declara conmigo: gracias, Padre, porque puedo vivir una vida bendecida, una vida en victoria y una vida prosperada en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Le adoramos al Señor. Le adoramos al Señor. Su
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice el 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Dios los bendice, iglesia. Una semana bendecida en victoria y prosperada. Amén. En el nombre de Jesús.